Entre playas y volcanes, fuego y nieve, naturaleza e infraestructura, tradición y modernidad, Colima es uno de los lugares favoritos de México en la costa del Océano Pacífico. A pesar de su pequeña extensión y aunque poco se escucha de los atractivos de Colima, lo cierto es que es un destino turístico inagotable. Quédate y compruébalo. Colima. Aunque no se escuche mucho de los atractivos de Colima, lo cierto es que esta pequeña capital, ubicada entre un hermoso paisaje natural y un volcán imponente, es una excelente opción para visitar. La ciudad de Colima confabula la modernidad con su inherente pasado prehispánico, reflejado en diversas manifestaciones artísticas y una gran variedad de artesanías como máscaras ceremoniales, bordados, copias prehispánicas de alfarería y cestería. Además nos ofrece la oportunidad de descubrir enigmáticos destinos que van desde transparentes lagunas, sorprendentes grutas, impresionantes montañas, playas vírgenes y amistosas poblaciones del México mágico de hoy. Una parada obligatoria para compenetrarse con la historia del pueblo colimense es el Museo Nacional de Historia. Si prefieres adentrarte en la naturaleza, el Parque Nacional Nevado de Colima es la mejor opción. Ahora que si quieres agregarle a tu viaje un poco de adrenalina, te recomendamos probar el vuelo tándem. Comalá. Descubre la belleza de las calles empedradas, abundantes esculturas, tradiciones y atractivos de este pueblo mágico. Comenzando con un recorrido en el jardín o plaza principal, rodeado por hermosas casas de color blanco que te remitirán a una época lejana. Tómate una selfie al lado del escritor que dio a conocer Comalá, a través de su novela Pedro Páramo. Hablamos de Juan Rulfo, cuya estatua descansa leyendo un relato a un niño en una banca del jardín central del pueblo, uno de los lugares más visitados por los turistas. Otro lugar imperdible es la parroquia de San Miguel del Espíritu Santo. Esta imponente construcción fue realizada a finales del siglo XIX y es considerada como el único monumento histórico del sitio. No dejes de admirar su estilo neoclásico y su escultura dedicada a San Miguel. La Campana. A 15 minutos de la ciudad de Colima se encuentra el impresionante asentamiento prehispánico La Campana, un sitio arqueológico que alberga una antigua ciudad teotihuacana considerada una de las primeras en Mesoamérica. Aunque es un lugar muy antiguo, podrás admirar su gran arquitectura y conocer el ancestral juego de pelota de esta zona arqueológica, cuya estructura en este lugar es una de las más antiguas de México. También puedes admirar la pirámide del Cascabel, llamada así por la detallada serpiente cascabel tallada en la base de la pirámide, una construcción que venera a Tláhuac, el dios de la lluvia. El Chanal. Esta joya prehispánica de la capital colimense cuenta con 4 hectáreas abiertas al público. Su nombre se relaciona con los seres imaginarios que habitaban los arroyos y eran conocidos como chanos. Por su extensión, es probable que sea el más grande del estado, tan grande que tiene cabida para espacios ceremoniales, plazas, altares centrales e incluso algunos juegos de pelota. Pero no te preocupes, cuenta con visitas guiadas que te explicarán su historia y evitarán que te pierdas. Volcán de Fuego. Con una altura de 3.960 metros, este volcán es el único del país que sigue activo, además de ser históricamente el de mayor actividad en México. Aún así, en las zonas cercanas se puede hacer campismo o caminata ligera. Las rutas de acercamiento al volcán ofrecen diversas opciones para disfrutar un día en familia, restaurantes a orilla de carretera, cabañas rentadas y tiendas para adquirir diversos productos artesanales y típicos. Si deseas subir al volcán, el primer acercamiento se realiza en la población de Atentique y de ahí al sitio conocido como El Playón. En las comunidades cercanas ofrecen diferentes opciones para admirar su imponente belleza, como el paseo en globo donde te acercan lo suficiente para admirar las fumarolas. Si las alturas no son lo tuyo, puedes simplemente acampar en el Nevado de Colima.
el vecino inactivo que cuenta con una reserva natural incomparable y un par de miradores desde donde te podrás deleitar con los hermosos paisajes naturales que lo rodean. Laguna de Carrizalillos. Localizado en las faldas del volcán de Colima, la Laguna Carrizalillo es ideal para gozar de un día de campo con paisajes de agua y montaña. Se encuentra ubicada en el municipio de Comalá. Es un buen lugar para ir de pesca. Además puedes rentar una lancha o kayak, pero también hay paseos a caballo por si no te quieres mojar. Si deseas pasar la noche, la mejor opción es acampar, aunque también puedes rentar una cabaña. En el lugar encontrarás restaurantes, comedores con asador, áreas de juegos infantiles, baños, cancha de fútbol, área de snack y todo lo necesario para pasar una velada inolvidable. Si tienes suerte, podrás apreciar espectaculares vistas nocturnas del volcán de fuego iluminadas con explosiones ocasionales. Manzanillo. Esta bella ciudad no necesita presentación, su fama le precede, ubicada en la zona del Océano Pacífico que baña sus dos bahías. Ha tenido vocación portuaria desde tiempos inmemorables, pero además de su condición natural de puerto, Manzanillo cuenta con muchas playas donde puedes disfrutar del sol y el mar durante unas vacaciones en familia a la sombra de las palmeras que también abundan en la región. Es el lugar más visitado de Colima. Se conforma por diversas playas como Las Coloradas, El Viejo, San Pedrito, Las Brisas, Las Hadas y Playa Azul, las cuales cuentan con un oleaje suave y el perfecto clima para relajarte. Si las visitas, no olvides guardar un poco de tiempo para recorrer a pie el bello malecón y caminar a lo largo del muelle para disfrutar de sus hermosos atardeceres. Bahía de Santiago está compuesta por varias playas, como La Audiencia o Las Altas, Marimar y La Boquilla. Son ideales para hacer actividades acuáticas como buceo, surfing y snorkel, incluso para hacer un paseo en lancha o bote y para practicar pesca deportiva. Suchitlán. Imagina despertarte con el sonido de los pájaros, levantarte de tu cama, salir de tu cabaña y encontrarte con un bosque compuesto por árboles enormes. Bueno, en Suchitlán no lo tendrás que imaginar. Conocido en Colima como Tierra de Brujos, destaca por ser una cofradía donde aún se conservan varias tradiciones prehispánicas de origen náhuatl. Sus calles empinadas y empedradas esconden las casas tras la variedad de vegetación que embellece el paisaje. Entre las artesanías que se producen en la región destacan las famosas máscaras de Suchitlán, que se utilizan en las pastorelas navideñas, carnavales y en distintas danzas de la región. En Suchitlán podrás encontrar restaurantes en donde es posible saborear el buen sazón de los exquisitos platillos colimenses, así como conocer los cafetales y naranjales, sin olvidar una rica taza de café en un clima fresco mientras observas el volcán de Colima. Así que recuerda, el tamaño no importa. Aunque tu maleta sea grande o pequeña, en Colima la diversión está garantizada. Si te interesa conocer más detalles sobre este y otros destinos, suscríbete a nuestro canal y visítanos en looktour.com.